¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy, como cada mes, porque creo que esto es creo que de hecho es más importante ahora de lo que fue el año pasado y cada vez va a ser más importante. Me da mucho gusto que esté conmigo Mónica Meltis de Data Cívica para hablar de su reporte mensual, pero ahora vamos a hablar de algo más también. Vamos a hablar eh, del reporte anual, de lo que realmente fue 2024 en violencia política y criminal, ¿no? Violencia política criminal. Bueno, pues les tenemos una noticia. Y la primera noticia, y de ahí voy a dejar que Mónica lo diga, es el año con mayor violencia política criminal en el conteo que lleva Data Cívica desde 2018, por lo menos es el más violento. 654 eventos. Veía yo el número y decía, híjole, esos son dos diarios, Mónica. Más. Ay, sí, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, por tenerme acá. Como bien dices, tenemos ya el reporte del año pasado, próximamente vamos a tener los datos de enero también, del 2025, pero bueno, efectivamente lo que sabemos ahora es que sí podemos confirmar que el 2024 fue el año hasta ahora con más reportes de violencia político-criminal, que nada más para recordar, nosotros enmarcamos la metodología de votar entre balas en ataques presuntamente ocasionados o llevados a cabo por grupos de crimen organizado, ¿no? Entonces, esto significa o es un... Y hacia gente que está metida en la política, que gobierna, Así que es. está en algún puesto municipal, estatal, Así es, federal. justamente lo que nos interesa documentar y entender a través de este proyecto Votar entre Balas es qué estrategias están utilizando los grupos de crimen organizado presuntamente para influenciar en qué de la política, de la vida pública, ¿no? Entonces, tenemos esta documentación que ahora ya tenemos 7 años, ¿no? De la documentación, lo cual nos permite decir con mucha contundencia que efectivamente 2024 fue el año con más violencia criminal electoral que hemos documentado desde hace 7 años. Lo que básicamente nos dice es que es más o menos el 30% de los casos de estos 7 años que se concentran en 2024, ¿no? Y lo que hemos visto en estos 7 años es que tenemos un registro a la fecha de 2.257 eventos de violencia que no solamente tienen que ver con violencia letal, sino también con amenazas y otro tipo de violencia, pero principalmente se concentra este tipo de casos en violencia letal, ¿no? Ahora, Y es interesante porque también hay desaparecidos. Veía yo el reporte y también desaparecidos, hay ¿no? desaparecidos, hay Este fenómeno de desaparecidos también el año pasado dices, ah, caray, ¿no? Es decir, ¿no? Porque está pasando en otras áreas, en otros conteos que no tienen que ver con violencia política y criminal, que también vemos desaparecidos creciendo, ¿no? vemos desaparecidos creciendo, vemos secuestro creciendo, vemos violencia hacia familiares de personas funcionarias o candidatas, particularmente hacia personas mujeres, que son mujeres, ¿no? Vemos que hay una diferencia, digamos, en la forma del ejercicio de la violencia entre hombres y mujeres, y en las mujeres se concentra mucho también en la violencia dirigida hacia sus familiares, ¿no? Que es una cosa muy específica que vemos. Y en términos generales, vemos que la mayoría de los casos, el 32%, son ataques en contra de personas funcionarias del ámbito de seguridad pública. 17%, 19%, perdón, son a funcionarios, funcionarias públicas en general y 16% autoridades elegidas mediante el voto, ¿no? Y bueno, un porcentaje menor, 6%, a familiares de personas del ámbito de la política, que era un poco lo que mencionaba ahora con el tema de la violencia dirigida hacia mujeres, ¿no? Y además, como bien decías, pues la violencia se concentró en 2024 hacia, digamos, por las elecciones que hubo, fueron las elecciones. Elecciones enormes, etcétera, podría haber una lógica ahí, digamos, ¿no? Claro, pero lo Eh, que me parece muy importante, Carlos, es entender, digamos, el panorama desde 2018, que es desde nosotras cuando documentamos, un poco cómo se ve el patrón, ¿no? En 2018 a 2020 hay una disminución de los casos y después de 2020 prácticamente no hay una disminución nuevamente, hay aumento tras año, tras año, tras año, hasta llegar al pico
que hasta ahora hemos documentado en 2024 con 656 casos, pero realmente este aumento, que es cierto, el 2024 hubo las elecciones más grandes de la historia y hemos ido teniendo elecciones cada vez más grandes, ¿no? Ujú. Pero desde 2020, perdón, tuvimos 78 casos, después en 2021 177, 2022 486, que es ahí en donde hay un salto enorme, y después no ha dejado de aumentar de 2022 a 2024, que ya documentamos 656 casos, sobre todo concentrado en municipios específicos y también, hay que decirlo, lo que ya venimos viendo en ciertos lugares, ¿no? Guerrero, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, ¿no? Y además que es muy importante porque vienen elecciones en Veracruz también este año, ¿no? Y además ya hemos documentado muchos casos. En diciembre hubo también un caso, en diciembre del 2024 hubo un caso de asesinato a un diputado federal, Benito Aguas, ¿no? Del Partido Verde Ecologista en Veracruz. Y además sabemos que Veracruz es una entidad en donde hemos observado mucha violencia de este tipo. Tan solo el año pasado ocupó el séptimo lugar de las entidades con más ataques de este tipo de violencia. Entonces, pues va a ser particularmente importante que tengamos el foco en las elecciones locales de este año, que no solamente no son las únicas, también Sí, allá elecciones de otra. rango. Pero, pero yo creo que este crecimiento desde entonces también podría corresponder a esto que los expertos y que analizan dicen que es este cambio de método del crimen organizado de, pues ahora sí que apropiación de territorio, porque yo junto municipios con el crecimiento y digo, ok, quiero a los policías municipales y quiero al funcionario municipal y tal, porque quiero hacer ciertas cosas en este territorio que ellos pues no quieren que yo haga, ¿no? Entonces, intimidación, amenazas, va, para poder actuar. Es decir, esta nueva conducta que tiene que ver un poco con esto que se llama toma de territorio, un poco para poder extorsionar, poner impuestos que no son impuestos, derecho de piso, tal, para operar, ¿no? Pareciera que sí hay en los números y en la concentración en lo municipal una especie de confirmación de que esta es la nueva estrategia del crimen organizado, ¿no? Pues sí, justamente lo que hemos acá visto, que también la doctora Sandra Ley es, digamos, como Así esa es. cabeza, digamos, teórica de este proyecto, es que efectivamente es cierto que las elecciones son un momento muy importante para, digamos, la renegociación de acuerdos entre los grupos de crimen organizado y las personas que están llegando a una administración, particularmente a nivel local, es donde hemos documentado, a nivel municipal, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que en realidad es cierto que en las elecciones se concentra una cantidad importante de violencia, pero cuando hemos seguido la documentación a lo largo de estos 7 años, lo que nos damos cuenta es que no solo se concentra en las elecciones. Entonces, por un lado hay una renegociación de estos acuerdos, pero por otro lado también hay esta amenaza constante de el ejercicio de la violencia, que por ejemplo es interesante pensar en lugares como Durango, que también tiene elecciones locales este año, en donde solamente hemos documentado un caso a lo largo de estos 7 años de un asesinato de un ex candidato del PRI, pero también qué es lo que nos dice que no haya este ejercicio de la violencia, ¿no? Significa que no hay ese control de territorio, o más bien significa que hay un Que control de hay, que ya territorio llegó, que ya está el control de territorio y tal entonces que nadie no tiene que se pelearse con necesita. nadie, ¿no? No se necesita renegociar nada porque hay una continuidad, digamos, en estos acuerdos, ¿no? Y además me parece particularmente importante pensarlo a la luz de las declaraciones, digamos, de Estados Unidos últimamente en términos de qué pasa con los grupos de crimen organizado, ¿no? Es decir, nunca antes en la historia habíamos tenido tal cantidad de grupos de crimen organizado en el territorio, ¿no? Esto se debe a una serie de dinámicas en términos de las escisiones de los grupos de crimen organizado cuando cortan Sí, las y las cabezas, broncas entre ellos, ¿no? Y etcétera. etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ha complejizado también las dinámicas en términos del control territorial, también del control económico que viene junto con este control territorial. Pero otra vez, para mí lo importante y donde tenemos que tener el foco es cuáles son las implicaciones para las personas de a pie cotidianamente de que haya estos acuerdos entre los grupos de crimen organizado
digamos, acuerdos, me refiero y quiero ser muy cuidadosa también por las Claro, recientes por declaraciones supuesto. del gobierno en Estados Unidos, son acuerdos un poco que no hay de otra forma, no hay otra forma de operar en este contexto, ¿no? Más que, ok, bueno, dejemos que trabajen en estas, que hagan sus actividades ilícitas de esta forma, que controlen ciertos territorios. Muchas veces ni siquiera son acuerdos tácitos, ¿no? O sea, son Sí, muchas cosas implícitas, inercias que vienen sucediendo. Y otra vez hay que decirlo, porque es importante entender que la mayoría de los casos de violencia se concentra hacia personas que son funcionarias del sector de seguridad pública. Entonces, la pregunta que siempre traigo acá es, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuentan los municipios para hacer frente efectivamente a estos grupos de crimen organizado, ¿no? en presupuesto, en capacitación, en seguridad para ellos, porque cada vez que leo un reporte de los de ustedes digo, híjole, ¿quién quiere ser policía municipal? ¿No? En estos 6, 7 estados con la mayor violencia, ¿quién va a querer ser secretario de seguridad, policía municipal en uno de estos estados? ¿Quién quiere aventarse esa para, no? O sea, la verdad, pues cada vez menos gente va a decir, no, pues a ver quién se encarga de eso, porque, porque eso impacta las culturas de esas localidades y de esos estados y de, ¿no? Cuando ves Absolutamente. que si Guanajuato, que si Puebla, que si el número uno es Guerrero, Guerrero. pero ahí está en Chiapas y ahí está, uf, y va afectando toda la Sí, operación. Y no es tan fácil como una declaración de Donald Trump, no es tan por fácil como supuesto. decir eso, es bastante más complicado, como por suerte tenemos data cívica para enseñárnoslo desde hace mucho tiempo y que tú y yo lo sigamos platicando, Mónica. Pues ahí está, ya hemos puesto aquí la página, vayan, bajen los reportes, léanlos, porque creo que nos va diciendo muchas cosas de dónde está el país hoy y dónde pueden empezar alguien a actuar Claro. y a ver cómo se Y puede. dónde no, ¿no? Porque Y dónde no. lo que vemos es con mucha claridad, las declaraciones de Estados Unidos en este contexto pueden generar que haya un peor escenario absolutamente de lo que estamos ahora Un, observando. Y bueno, vienen las elecciones de del Poder Judicial y muchas cosas que les invitamos a que estén pendientes. Así que pues muchas gracias por la sí, invitación. exactamente, puede ser mucho peor. Qué bueno que lo dices. Mónica, te mando un abrazo muy grande. Mónica Mertis, directora de Data Cívica. Gracias. Buenas noches.